Listo, ya regresamos. Thank you so much for coming back. Welcome back, guys. Y vamos a continuar viendo acerca de possessive adjectives. También vamos a ver un poco de genitivo sajón y de el of, que significa de. Bueno, vamos a ver primero lo más sencillo, ¿vale? Lo más sencillo acá es la palabra of. Y yo sé que ustedes lo usan o lo han utilizado o en algún momento lo han utilizado en el salón de clases y hay algunas cosas que deben de tomar en cuenta para poder utilizar el of. Yo siempre lo usaba cuando estaba aprendiendo inglés y no sabía las reglas muy bien y lo usaba mal totalmente, ¿ok? Entonces decía, the house of my mother, decía así, the house of my mother, y yo pensaba que decía la casa de mi madre, ¿no? Y que estaba correctamente. Fíjense que aquí hay algunos errores, sin embargo, lo que nosotros tratamos de hacer es solamente comunicar. Entonces, cumple con ese objetivo que es el objetivo principal. Entonces, podría utilizar eso como the house of my mother. Pero, eh, este of, lo debo de utilizar gramaticalmente hablando, debería utilizarlo para cosas nada más. Por ejemplo, cuando yo quiero hablar acerca de la pintura del salón o el reloj de la pared o de la luz de mi cuarto o no sé, alguna aplicación del celular, yo puedo usar el of. Por ejemplo, puedo decir the apps of my phone. Ahí dice las aplicaciones de mi De mi celular. celular. Exactamente. Las aplicaciones de mi celular, the apps of my phone, the color of the car, the color of the car, o the fan in the classroom, the fan. ¿Conocen la palabra fan por aquí? The fan. ¿Abanico? Yeah, that's right. Exactly. The fan puede ser el abanico o el ventilador, ¿cierto? The fan in the classroom or the fan of the classroom puede ser. Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy hablando acerca de una cosa que le pertenece a otra cosa. Y para eso es que yo puedo utilizar el of. Este de aquí, en lugar de decir the house of my mother, yo creo que sería más correcto decir my mother's house. My mother's house. Y Entonces, se puede decir que no aplica como en los pronombres, sino más como en cosas. aplica más en cosas que en personas. Por ejemplo, digamos que se me descompuso, no sé, el, el- la llanta de mi coche o the engine, ¿cómo se llama? El motor de mi coche. Y yo digo, I have to fix the engine of the car. The engine of the car, que es el motor del coche. En lugar de decir the car's engine, debería decir the engine of the car. Porque el dueño de esta cosa o el que tiene la posesión de la cosa es otra cosa. Y por eso debo utilizar el of. Aunque recuerden que este enunciado que estaba antes aquí, que decía The House of My Mother, cumple con el requisito más grande, que es comunicar. Si ustedes me entienden con eso, no hay problema. Este, si ustedes, si ustedes tienen un poco de vocabulario para hablar en inglés y logran decir algunos enunciados, aunque estén mochos, aunque no estén correctamente o gramaticalmente correctos, una persona nativa obviamente te va a entender, una persona que está aprendiendo inglés y tiene tu nivel obviamente te va a entender, entonces no hay problema, no hay problema. Aparte ni siquiera en nuestra lengua materna tenemos un español perfecto, ¿verdad? Entonces nos entendemos con broken English too. Vamos a ver algo que está un poquito más complicado, le subimos un poco el nivel, que es el genitivo sajón, se llama así,
Yo jamás en la vida lo escuché así hasta que empecé a estudiar inglés, el genitivo sajón. Yo lo conocía como el apóstrofo y la S para indicar posesión, ¿no? Este apóstrofo y la S. ¿Y cómo funciona este genitivo sajón? El genitivo sajón funciona agregando quién es el dueño de la cosa, le ponemos el Como apóstrofo y quién la es S. el propietario de algo, ¿no? Exacto, el propietario, el dueño, el posesionario y después el apóstrofo y la S y decir qué es lo que le pertenece a esa persona. Está medio complicado de escuchar, pero vamos a poner unos ejemplos para que sea más sencillo. My mother's house. O sea, ¿quién es el dueño aquí? En este ejemplo, ay, perdón, mi mamá, ¿cierto? ¿Y qué le pertenece a mi mamá? La La casa. casa. Su casa. Ok, ok. Entonces, ¿cómo puedo decir el papá de María? Ahí está bien complicado esto, a ver. No, sería El his Maria's father's. father. De Maria's father. María's Maria's father, ¿no? father, exactamente. María's father. Ahí dice el papá de María. ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo puedo decir el teléfono de Lisbeth? Lisbeth cell phone. Lisbeth, Lisbeth's cell phone. exactamente, el teléfono de Lisbeth. Ok, entonces primero pongo quién es el dueño de la cosa, después le tengo que agregar un apóstrofo y una S y después le ponemos qué es lo que le pertenece. Está medio complicado, o sea, de aprenderse esa estructura, pero lo mejor es que nosotros lo aprendamos con un ejemplo. Ok, entonces piensen en su mejor amigo y piensen en el color de su casa. Entonces podemos decir, yo tengo un mejor amigo y voy a decir Emanuel, que es mi mejor amigo y su casa es roja, ¿no? Y yo digo, Emanuel's house is red. ¿Qué ejemplo me darían ustedes? A ver. Emanuel's house is red. Ese es mi ejemplo. ¿Y de ustedes? Pueden hablarme del carro de su mejor amigo, de la casa de su mejor amigo, del teléfono de su mejor amigo. A ver, por ahí tenemos Celina's Book, tenemos de Alexia, perfecto. Celina's Book, Celina's Book, que es el libro de Celina. Perfecto, Miss Alexia. Minerva's cell phone is blue. Ok, perfect. Minerva's cell phone is blue. Nice. ¿Y Minerva está bien escrito así o es con B de bueno? No, sí está correcta. Yeah, all right, thank you. Next, another example. Yes, yes, go on, go Ah, on. puede ser también otro como Carla's, Carla's pen is red. Correcto. Carla's pen is red. Carla's pen is red. Sale, sale. Give me some more examples, more examples. ¿Tienen algún otro ejemplo? Romi's shoes. Romi's shoes, like this. Romi's shoes, like that. ¿Está bien? Is that well spelled? Romi's shoes. Los zapatos de Romy. Isabel's watch is small. Perfecto. Ok. Isabel's watch is small.
Perfecto, perfecto. Silvia's box is black, dice aquí. Silvia's box is black. Carlos' car is red. Okay, okay. Very well. Miss Victorina, muy bien, acaba de tocar un punto muy bueno acerca de esto. Hay algunos nombres, como por ejemplo Carlos, que ya terminan en el sonido de S, ¿no? Puede ser palabras que terminen con S, palabras que terminen con Z, cualquier palabra que termine con el sonido de una S. Por ejemplo, Carlos, Ulises, no sé, Luis, todos estos nombres que ya terminan con una S, nosotros podemos hacer dos cosas. Este ejemplo que me dio está perfecto. Podemos hacerlo así. Carlos's car is red. O lo que podemos hacer también, voy a ponerlo aquí abajo, le podemos poner Carlos, el apóstrofo, y continuar, car is red. Ahí queda a consideración de cualquiera de ustedes. Entonces dice así, Carlos's car is red, Carlos's car is red. Pero ¿notaron esa diferencia en el listening? ¿Notaron la diferencia? O sea, se escribe igual, Carlos, pero lo mencionamos, Carlos's car is red. ¿Cuál es la diferencia por aquí? Que se le está pronunciando la S de más. Exacto, exactamente. La pronunciación al final, nosotros le agregamos, vamos a poner aquí Carlos, y nosotros le agregamos una E y una S. Entonces suena así. Carlos's, inténtenlo. Carlos's, Luis's, ¿qué otro nombre termina con S? Ulises. Ulises, oh my God, suena bastante Ulises. Es como cuando, por ejemplo, dijéramos, hay dos Ulises y dijéramos los Ulises. Exacto, exactamente. My pencil is red, dice Sayuri. A ver. My pencil is red. Es correcto. Nice. ¿Queda alguna duda acerca de esto? Los nombres que terminan así. Luisa's back is white. Perfecto, Miss Carmelita. Luisa's back is white. Así con una Z, like that. Luisa's back is white. Bueno, qué bueno que ustedes me dieron bastantes ejemplos porque miren, antes de terminar con esto, vamos a tomar un ejemplo. Aquí yo tengo este de My Mother's House, pero le voy a agregar un poco más porque ahí nada más tiene el sujeto, dice la casa de mi madre, pero ¿la casa de mi madre qué? Vamos a agregarle algo más. Ok, is big. Maria's father is Fernando. Lisbeth's cell phone is broken. Aquí, y vamos a tomar estos tres ejemplos. Estos tres ejemplos, incluso los voy a mandar de una vez al WhatsApp, para que por ahí vayan viendo qué es lo que vamos a hacer. Estos ejemplos que tenemos aquí dice My mother's house is big. ¿De quién es la casa aquí? De mi mamá. De mi mamá. Si yo tuviera que usar un pronombre para mi madre, ¿cuál sería? Claro. Sería el she, ¿no? Pero sí, exactamente, el adjetivo sería her. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el adjetivo posesivo que más se acerque a lo que estamos diciendo acá. Entonces, en lugar de decir my mother's house is big, también podría decir her house is big, ¿cierto? Okay.
¿Tiene sentido esto para ustedes o está medio raro? My mother's house is big or her house is big. La casa. Su casa. Su casa es Casa grande. grande. Exactamente, su casa es grande. Y esto funciona mejor en un pizarrón, así es que voy a pasarme al Word. Funciona mejor en un pizarrón y les muestro algo así. Miren, vamos a checar cuál es el sujeto. El sujeto es my mother's house. My mother's house, así todo eso es el sujeto. La casa de mi madre. Pero voy a identificar de quién estoy hablando. O sea, de quién es esa casa. En este caso, bueno, va a ser de mi madre. My mother's. Y entonces my mother's voy a buscar el equivalente en un adjetivo posesivo, que es el her. Her house is big. Y luego tenemos María's father is Fernando. ¿Cómo podría poner un enunciado similar utilizando un possessive adjective? Igual, her father is Fernando. Ok, perfecto. Her father is Fernando. ¿Y en la última? También sería igual, ¿no? Her cell phone is broken. Her cell phone is broken. Ok, su celular está roto. Lisbeth's cell phone is broken. El celular de Lisbeth está roto. Entonces, todos estos dicen lo mismo. Está muy sencillo porque todos estamos hablando de una mujer. Pero cuando tenemos distintos sujetos, tenemos ya sea sujetos en plural, en singular, en femenino, en masculino, y todo está revuelto, ahí sí tenemos que echarle coco. Recordemos de quién estamos hablando y recordemos entonces qué adjetivo posesivo deberíamos utilizar. Her father or his father. Aunque en la traducción eso significa lo mismo, porque recuerden que el her, el his, el their y el its significan el su. Pero esto nos da la pauta de si estoy hablando de una mujer, de un hombre, de una cosa, o de muchas mujeres, o de muchos hombres, o de muchas cosas o animales. ¿Vale? Entonces, esto yo creo que es uno de los pocos temas en los que el inglés es más específico que en el español. Usualmente el español Profe. es el que tiene más. Sí, Por ejemplo, en el caso de que dice usted que sea algo en plural, su de ellos, por así decirlo, se ocuparía el they, they, algo así. el there, exactamente. There. El there. Vamos a cambiar aquí. Maria's father lo vamos a cambiar por Daniel's father. Y Daniel's father entonces ya no sería her, aquí sería his. Aquí Lisbeth's cell phone, digamos que en lugar de Lisbeth, yo voy a decir el celular de Lisbeth y Fernando. El celular de Lisbeth y Fernando. Vamos a poner aquí Lisbeth's and Fernando's cell phone is broken. Ya no sería her cell phone porque no estamos hablando del celular de ella. Hablamos del celular de ellos, ellos, exactamente. Their Aunque, cell por phone ejemplo, is broken. profe, es un ejemplo, si yo me llamara Lisbeth, ¿podríamos ocupar el our? O... Perfecto, claro. Podríamos ocupar el our para que dijera nuestro.
pero en lugar de eso diría el celular de Fernando y mío, ¿no? Está roto. ¿Y eso cómo se escribiría? Ok, Fernando's and my cell phone. En algunas ocasiones, algunos enunciados suenan raros al traducirlos o al interpretarlos a otro idioma. Les voy a dar un ejemplo con este que acabamos de ver aquí. Por ejemplo, en español sonaría bien, ¿no? El celular de Fernando y mío. El celular de Fernando y mío. Pero en inglés no sonaría muy fácil de entender. Fernando's and my cell phone. El celular de Fernando y mío. No es una traducción literal porque tenemos que buscar algo que se adecue más a lo que estamos diciendo. Entonces, esto no es como más práctico de decir en inglés. Quizás lo más práctico sería utilizar el adjetivo posesivo que tú ibas a utilizar, que es el our cell phone. Nuestro. Exacto, nuestro celular. Our cell phone. Entonces, ¿no es recomendable ocupar el nuestro? Sí, No. sí, sí, es el No, nuestro sí, sí. Es el nuestro. Entonces, ok, entonces como que no es recomendable ocupar los nombres y el possessive. Ay, no sé cómo se pronuncia. Lo que pasa que este de aquí, este mío, ya no es un possessive adjective, sino que es un pronombre posesivo. Porque recuerda que los possessive adjectives dicen me, ¿no? Y este dice mío. Ujú. ¿Recuerdas ese your de al principio que llevaba una S y decía yours? Ujú. Sí. Esos son los pronombres posesivos. Y básicamente son los mismos, solamente llevan una S extra. No quiere decir que es plural, quiere decir que es un pronombre. La diferencia entre un adjetivo y un pronombre, bueno, es que mira, aquí dice her house, que ese es un adjetivo, her house, dice su casa. Un pronombre puede tener, ahí está, el it. Cuando yo digo it, ya no necesitas más contexto, ya estamos hablando de la casa, el it. Pero un adjetivo siempre necesita que tú le demuestres de qué estás hablando. Por ejemplo, si yo digo my, tú dices, ajá, my qué. My mother, my father, my name, my brother. Entonces tengo que agregarle qué, de qué estoy hablando. Pero si yo quisiera hablar acerca de my father, yo diría nada más Javier o he, nada más. Si yo quisiera hablar acerca de mi casa, yo podría decir, en lugar de my house, yo podría decir it. It, nada más. Entonces, la diferencia entre un pronombre y un adjetivo es que el pronombre puedes reemplazar la cosa por un pronombre, pero el adjetivo no reemplaza nada, sino que necesita la cosa para existir. Ok, profe. Gracias. Ay, perdón. I had to sneeze. Bueno, yes, no problem, miss. Les voy a pasar algunos pronombres para que ustedes puedan ver cómo se usan. No me gustaría que vieran los pronombres en la misma clase de aquí porque se van a confundir un poco. El mí y el mío, el tú y el tuyo. Entonces solamente los adjetivos, pero ya vimos los genitivos sajón, ¿no? El genitivo sajón y el of. Así es que miren, estos ejemplos que ustedes me dieron, se los voy a poner ahí en el WhatsApp para que ustedes me lo puedan cambiar a usar un adjetivo posesivo. Ya se los envié por ahí. Ese ejemplo que dice Selina's book no tiene predicado, entonces podemos agregarle un predicado. Romy's shoes tampoco tiene, entonces hay que agregarle un poco. Y antes de que se me olvide, voy a dejar de grabar aquí.